Tengan todos muy buenos días. Es un gusto saludarlos en esta mañana y agradecerles su participación en el presente webinar. Iniciaremos con un aviso importante. Su empresa necesita apoyo técnico o económico. La Dirección de Innovación y Competitividad del Ministerio de Economía, con el objeto de brindar herramientas a través de sus programas, les hace una atenta invitación a registrarse en el siguiente enlace que les vamos a compartir en el chat. Esta información nos proveerá la base para incorporarlo en los actuales apoyos o en la creación de nuevas iniciativas que la DIC ofrece a las pymes salvadoreñas. Agradecemos su confianza por compartir su información, la cual es confidencial y será utilizada para los fines antes mencionados. Sin más preámbulo, el Ministerio de Economía, la Comisión Intergremial para la Facilitación del Comercio, CIFACIL, y la Defensoría del Consumidor, les damos una cordial bienvenida y agradecemos su interés en el presente webinar titulado Derecho de los consumidores a la información, etiquetado general y nutricional de alimentos preenvasados, el cual lleva como objetivo divulgar los requisitos legales y técnicos en el marco de la protección al consumidor en relación al etiquetado general y nutricional de alimentos a proveedores de bienes y servicios. Este webinar es el número 6 de 8 formaciones en línea que se han preparado en el marco del Comité Nacional de Facilitación de Comercio, el cual busca apoyar a los empresarios con información desde las instituciones que faciliten el comercio, ampliando los conocimientos para los usuarios de los servicios de la Defensoría del Consumidor. Apreciables participantes, si tienen preguntas acerca del tema abordado durante la ponencia, hemos habilitado un espacio para ello al finalizar la evaluación, por lo que les agradeceremos puedan utilizar el chat y con mucho gusto le daremos respuesta a sus consultas posteriormente. Asimismo, les solicitamos su apoyo realizando la evaluación luego de la ponencia a través de un enlace que les será publicado en el chat, para lo cual contaremos con 5 minutos y posteriormente estaremos entrando a la sección de preguntas y respuestas. Tengo el agrado de presentar al licenciado José Emiliano Arévalo Colocho. Él es licenciado en Ciencias Jurídicas de la Universidad de El Salvador. Es jefe de seguridad y calidad dentro de la Defensoría del Consumidor. Tiene estudios especializados sobre derecho de los consumidores en Argentina y defensa del consumidor Mercosur, representado a la Dirección Nacional de la Defensa del Consumidor. Tiene estudios especializados en aspectos jurídicos, reglamentos técnicos centroamericanos, por la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, CIECA, entre otros. Cedo la palabra al licenciado José Emiliano Arévalo Colocho. Adelante, licenciado. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Es un gusto poderlos saludar a todas y todos. Muchas gracias, estimado licenciado, por hacer esta pequeña introducción. Así que a todas y todos les deseo un feliz día y agradecerles su presencia. Contar con ustedes es muy importante. La Defensoría del Consumidor siempre apuesta a este tipo de espacios para poder acercar nuestros servicios, nuestras actividades y poder conversar también con los actores claves del sistema productivo de El Salvador. Como bien mencionaba el licenciado, el día de hoy vamos a tocar el tema del etiquetado general y nutricional. Así que yo voy a hacerles la presentación que me dispongo a compartirlas en este momento con ustedes. Y bueno, me avisan si corre la presentación. Adelante, licenciado. Muchas gracias, licenciado. Como les mencionaba, el día de hoy vamos a ver un tema muy importante que tiene a su base una serie de implicaciones que se menciona de protección al consumidor. Quizás es uno de los temas muy clásicos que se aborda en esta materia, pero no por ello deja de ser muy importante, puesto que el etiquetado general y nutricional de los alimentos es un tema y es una dimensión en donde los consumidores eh, pueden hacer valer su derecho a información, que lo vamos a ver y lo vamos a explicar un poco más adelante, pero también ayuda
tiene es como una especie de bisagra que sirve también para los proveedores, porque yo siempre lo he dicho, eh, ¿qué habla de mi producto? O quién habla, mejor dicho, de mi producto cuando yo no estoy. Eh, ¿Quién le dice a la clientela, al ciudadano, al consumidor al que quiero llegar, que mi producto dice que hace lo que yo, con la idea con la que yo lo cree, ¿no? Y eso, uno de los aspectos lo hace indudablemente el etiquetado general y el etiquetado nutricional, porque de una u otra manera sirve para poder proyectar como comercializador, como proveedor, los temas que yo considero importantes de mi producto. No obstante, esto es una regulación que está establecida a nivel centroamericano, ya lo vamos a ver más adelante. Y partimos de una idea fundamental, importante, la ley de protección al consumidor. La ley de protección al consumidor es el primer peldaño del marco normativo de los derechos de los consumidores, pero también es el primer peldaño, es la base, es los cimientos sobre la regulación del etiquetado general y nutricional, ¿no? Y para poder entender en esta presentación a qué nos referimos al etiquetado general y nutricional, voy a hacer una breve consideración que después la vamos a aclarar más adelante, pero que nos va a servir de manera de guía porque es el tema, es el hilo temático que nos une a todo esto, ¿no? El etiquetado general y nutricional es la información de determinados aspectos que contiene un producto. Así, rapidísimamente, por ejemplo, si yo en algún momento quiero, bueno, salgo de una consulta médica, ¿no? Y me dicen, mire, tiene muy altos los niveles de azúcar, ¿verdad? Que es una situación muy común hoy en día. Yo como consumidor se me dejan una serie de directrices con las cuales yo debo de hacer para bajar esos niveles de azúcar, ¿no? ¿Cómo hace el consumidor? Pues puede, por ejemplo, a través del etiquetado nutricional, saber qué productos que están disponibles en el mercado, qué cantidad tienen de azúcar, por ejemplo, ¿no? Y eso yo lo puedo saber, la información que da el proveedor, yo lo puedo llegar como consumidor, verlo y analizarlo. Pues bien, para que eso pueda tenerse en el mercado, para que yo pueda satisfacer esa necesidad de la población que desea saber qué es lo que está consumiendo, la ley de protección al consumidor establece, es la base primigenia para poder realizar eso. La ley de protección al consumidor, uno de los principales objetivos que tiene es proteger los derechos de las personas consumidoras. Somos una institución que está de cara a la población para proteger sus derechos en el consumo, pero no a cualquier precio. Si no, fíjense bien, el artículo 1 de la Ley de Protección al Consumidor dice que para proteger estos derechos, la administración, la Defensoría del Consumidor debe de procurar el equilibrio, la certeza y la seguridad jurídica en las relaciones con los proveedores. Significa, por tanto, que yo no puedo sí o sí violentar los derechos de los proveedores, de las empresas, quitarle a ellas algo que tienen como sus productos, como su capital, su dinero, y entregárselos a los consumidores, sobre pretexto que lo hago por defender los derechos de los consumidores. La ley me establece una base importante y es importante que nosotros las tengamos porque la Defensoría del Consumidor es una institución garante de la legalidad y por ende, de los derechos de los consumidores, respetando los derechos de los proveedores. Entonces, eso nos pone en una lógica. ¿Cuál es la lógica? Bueno, que la Defensoría del Consumidor, es decir, la administración que se carga de proteger los derechos de las personas consumidoras, no a cualquier precio, debe de hacer su actuar, mejor dicho, dentro de lo que establece el imperio de la ley. ¿Por qué?
porque como ya vimos, no puede ser a cualquier precio esta defensa de los derechos, por lo tanto tengo que tener yo las bases. La ley tiene que darme las bases para mi actuación y ustedes lo pueden revisar en el artículo 58. En pantalla ustedes tienen un breve resumen de 7 competencias que la Defensoría realiza con base al artículo 58 en sus diferentes literales. Por ejemplo, literal B habla de fijar y modificar precios máximos en casos de emergencia nacional. Esto lo hizo la Defensoría del Consumidor a través de un decreto legislativo que le dio la Asamblea y fijó precios máximos sobre mascarillas en tiempo de pandemia, ¿verdad? Mascarillas, alcohol gel e insumos que se consideraban esenciales porque había un estado de emergencia nacional. También podemos organizar, recopilar y divulgar información. Si ustedes ingresan a la página web de la Defensoría del Consumidor, van a encontrar diferentes noticias y diferentes boletines. Por ejemplo, para el Día del Padre, se está trabajando un boletín. El Día de las Madres sacamos uno de quién es quién en diferentes promociones del Día de la Madre, que iban desde chocolates, flores, desayuno, etcétera, etcétera. La Defensoría del Consumidor dentro de poco va a lanzar quién es quién del Día de los Padres y se va a enfocar en algunos productos como televisores o relojes inteligentes, por ejemplo, que es de interés para la población. Pero dentro de todas estas competencias hay una que nos interesa y nos importa sobremanera, y es la que menciona el artículo 58 literal J, que dice literalmente velar por el cumplimiento de las normas obligatorias de seguridad, información, etiquetado, calidad, pesos y medidas de los productos en el mercado. Entonces, esto nos fija un parámetro. ¿Cuál es el parámetro? Que hay una institución que protege los derechos de los consumidores, como ya vimos, no a cualquier precio, pero que los debe de proteger, o sea, es decir, debe de proteger los derechos de los consumidores, teniendo en consideración los derechos de los proveedores, pero lo debe de hacer en el caso del cumplimiento de las normas obligatorias de etiquetado, por ejemplo. Ahora, este, este, esta competencia es importante porque nosotros podemos ver que la Defensoría debe de actuar respetando lo que se establece en el marco normativo. O sea, la Ley de Protección al Consumidor da esta obligación de vigilar los productos en el mercado y entonces viene y trabaja todo un sistema. ¿Cuál es ese sistema que trabaja? Pues es el sistema de la reglamentación y normativas técnicas. Por ejemplo, y aquí tenemos varios instrumentos que es importante que nosotros los analicemos. Existe un sistema nacional de calidad, que ustedes creo que ya lo conocen, en donde está compuesto por 4 instituciones fundamentales dentro del Ministerio de Economía. Este sistema de infraestructura de calidad es llevado a cabo por el Consejo Nacional de la Calidad y tiene 4 pilares fundamentales. Uno es un organismo que está encargado de ver la acreditación de calidad, que es, que es el OSA, que es el organismo salvadoreño de acreditación. Hay otro organismo nacional que está encargado de ver la normativa, la norma voluntaria de calidad, que es el OSN, el organismo salvadoreño de normalización. Y hay otro organismo que es el encargado de desarrollar la metrología legal en el país y que tiene que ver con el tema de calidad, que es el Centro de Investigaciones de Metrología, el CIN. Y existe el último pilar de la infraestructura de la calidad, que es el organismo encargado de ver la reglamentación técnica en El Salvador, que es la que establece los requisitos técnicos para comercializar los productos aquí en El Salvador. Y ese es el organismo salvadoreño de reglamentación técnica, se conoce como OSARTEC. Estas 4 instituciones de los que nos vamos a centrar es el organismo salvadoreño de acreditación, el OSARTEC, porque es el encargado de llevar, de coordinar la realización de los comités nacionales que van a ver los reglamentos técnicos centroamericanos, que es el que vamos a hablar acá de etiquetado general, los reglamentos técnicos salvadoreños. Los reglamentos técnicos centroamericanos son mejor conocidos como los RTCA,
Y los reglamentos técnicos salvadoreños que son conocidos como reglamentos técnicos, perdón, que son conocidos como RTS. Pero dentro de estas normativas están también las NSO, que son las normas salvadoreñas obligatorias. ¿Qué pasa con estas NSO? Hasta 2012, estas cuatro instituciones que yo les hablaba se formaron, estuvieron a la base de una ley que es la Ley de Creación del Sistema Nacional de Calidad. Y esta ley lo que tiene es la obligación, ¿no?, de ver o regular los reglamentos técnicos, ¿sí? En ese sentido, nos vamos a centrar en los reglamentos técnicos centroamericanos que son realizados por los diferentes países de Centroamérica. Se reúnen cada país, por ejemplo, si hay un reglamento técnico que va a regular el queso, el OSARTEC organiza un comité técnico nacional que va a ver el reglamento de quesos y luego se va a reunir en una fecha con los diferentes países centroamericanos: Costa Rica, Panamá, Guatemala, Nicaragua, y van a discutir sobre un texto, ¿no? ¿Por qué es esto importante? Porque el artículo 7 dice lo siguiente de la Ley de Protección al Consumidor: los proveedores que desarrollen actividades de importación, producción, transformación, almacenamiento, transporte, distribución y comercialización de bienes, o sea, es decir, ahí incluye a todos los proveedores en el mercado, deberán observar las normas legales, reglamentarias o técnicas que se dicten sobre la materia. Si un proveedor no hace lo que dice el artículo 7, que es observar las normas legales, reglamentarias o técnicas que se dicten sobre la materia que comercializa, entonces, si no observa eso, realiza la acción que menciona el artículo 43 literal F, que es comercializar productos que no cumplen con las normas técnicas o que no cumplen con el contenido neto, que es el literal K también. Perdón, el sistema internacional, que es el literal K. Entonces, lo que necesito que se queden con ustedes hoy, esta mañana, es que la Ley de Protección al Consumidor, resumiendo, es el andamiaje que establece que es la Defensoría del Consumidor que va a velar por los derechos de los consumidores, ¿verdad?, en equilibrio con los proveedores de los productos que estén en el mercado. Y que estos productos que estén en el mercado deben de cumplir con los reglamentos técnicos que se dictan en El Salvador. Esos reglamentos técnicos son realizados y coordinados por el organismo salvadoreño de reglamentación, o SARTEC, al cual les invito para que puedan ingresar a la página web. Ustedes ponen OSARTEC en el buscador, les va a ingresar, ingresan a la página web de OSARTEC y luego le dan en servicios, arriba en la pestaña de servicios, y más abajo van a encontrar que ahí están todos los catálogos de reglamentos técnicos centroamericanos, salvadoreños, NSO, e incluso el OSATEC tiene las normas derogadas, ¿no? Entonces, en resumen, es importante que los proveedores, es una obligación de los proveedores que cumplan esos reglamentos y por lo tanto, de acuerdo a la competencia del artículo 58, literal J, le corresponde a la Defensoría del Consumidor vigilar que en el mercado se cumplan esas normas técnicas. Una de las primeras normas técnicas que está vigente en el territorio centroamericano y por ende es obligatorio para El Salvador es el Reglamento Técnico Centroamericano de Etiquetado General de Alimentos Previamente Envasados, el 67010710. ¿Qué es lo que establece este reglamento? Este reglamento establece alrededor de entre 10 y 12 requisitos. Lo vamos a empezar a ver uno a uno, que son de obligatorio cumplimiento cuando yo tengo un producto preempacado, un alimento preempacado, eh, que voy a poner a disposición de los consumidores. Y aquí es importante que nosotros veamos cuál es el concepto de alimento preenvasado que establece el reglamento. Ustedes, ¿por qué? Porque este concepto me va a determinar qué producto debe de cumplir este reglamento y qué producto no. Por ejemplo, veamos, en el apartado 314, el reglamento define lo siguiente: alimento previamente envasado o alimento preenvasado.
es todo alimento envuelto o envasado o empaquetado en ausencia del consumidor y que está listo para ofrecérsele a este o el que está con fines de hostelería. Significa, por tanto, que cualquier alimento que yo ponga a disposición del consumidor y que fue empaquetado, envasado o envuelto en ausencia de este consumidor es un alimento preenvasado, ¿no? Entonces, esto es importante porque este concepto me da la posibilidad. Entonces, yo puedo decir, si hay un alimento o un producto que no cumple este concepto, si no lo cumple, entonces no cae dentro del reglamento técnico centroamericano, porque el objeto del reglamento, ustedes los tienen en pantalla, dice que es establecer los requisitos que deben de cumplir el etiquetado de los alimentos preenvasados, que es un alimento preenvasado, el que ya se los definí, y aquí lo termina de rematar el concepto del reglamento diciendo para consumo humano. Bien, ¿por qué es importante esto? Porque el objeto y el concepto del reglamento me ayuda a mí, el intérprete, a mi proveedor, a mi empresario, para entender si esta regulación la debo de cumplir o no en mis productos. Y también para esto me sirve el campo de aplicación. Siempre que yo tenga una normativa técnica, yo me voy a encontrar con estos dos apartados. El objetivo de la reglamentación técnica, es decir, el reglamento me está diciendo en el objetivo que ya leímos, cuál es la misión, qué es lo que va a hacer el reglamento. Ya lo leímos, que es establecer los requisitos que deben de cumplir los alimentos preenvasados. Pero el campo de aplicación, que es otro paso ineludible y que ustedes siempre lo van a encontrar en una reglamentación técnica, me dice ya no lo que voy a hacer, sino hasta dónde voy a llegar. Eso es un campo de aplicación. Es decir, es para tenerlo en términos más claros, es la sombría, ¿sí? Si yo quiero que algo se regule como institución estatal, yo tengo que dejarlo bien claro, tanto en el objeto del reglamento, pero sobre todo en el campo de aplicación. Veamos lo que dice el campo de aplicación de este reglamento. Dice que le aplica el etiquetado a todos los alimentos preenvasados, ya vimos que es un alimento preenvasado, que se ofrece como tales al consumidor y que se comercializan en el territorio centroamericano. Es decir, le aplica a El Salvador y a todos los países centroamericanos. Y aquí viene algo bien interesante, porque el mismo reglamento dice a qué no le va a aplicar. Y dice, por ejemplo, quedan excluidos del ámbito de aplicación del presente reglamento las bebidas alcohólicas fermentadas y destiladas. ¿Por qué? Porque es un alimento especial que tiene una regulación ya especial. Existe un reglamento técnico centroamericano que mira las bebidas alcohólicas fermentadas y destiladas. Y hay un pie de página en el reglamento, si ustedes lo bajan de Sartec, que dice que para Costa Rica, para Honduras y Nicaragua, sí aplicará este reglamento técnico para este tipo de productos, para las bebidas alcohólicas fermentadas y destiladas. ¿Por qué se deja eso en un reglamento? Porque existen intereses del país que ellos intentan salvaguardar. ¿Qué ha dicho Costa Rica, Honduras y Nicaragua sobre este tema? Ah, bueno, han dicho, bueno, El Salvador, Panamá, Guatemala, lo excluyen, ¿sí? Lo excluyen las bebidas alcohólicas de este reglamento. Y Costa Rica dice, no, yo las incluyo. Honduras dice, no, a mí me interesa que ellos se ajusten en esto y se regulen con el reglamento técnico general. Y muy probablemente también tiene que ver que en El Salvador existe una ley especial para la producción, distribución y comercialización de bebidas alcohólicas. Por lo tanto, es un tema que para El Salvador alimentos preenvasados lo distingue mucho de las bebidas alcohólicas. Y aquí también puede entrar un tema de salud pública. Puede ser, y creo yo que esa es mi lectura, que tanto las bebidas alcohólicas durante mucho tiempo se miran diferentes por el Ministerio de Salud porque pueden crear una fuerte adicción a las mismas y su distribución en menores de edad pues está restringida también. Entonces, todos esos temas que son de salud pública, la autoridad sanitaria de El Salvador ha decidido mantenerlas salvaguardadas y por lo tanto las excluyen de este reglamento.
pero también excluye otros alimentos. Se excluyen, dice el reglamento, se excluyen alimentos que se empacan en el momento que el producto es pedido, solicitado o adquirido por el consumidor. Es decir, aquel producto a granel, ¿no? Aquel producto a granel que es el que yo voy, por ejemplo, el ejemplo más clásico es el de los productos preenvasados, perdón, de los productos a granel, que por ejemplo los productos a granel, yo voy, lo pellizco en buen salvadoreño, no lo pruebo su textura. Entonces yo tengo la posibilidad de saber si está fresco o no. Básicamente esto, como ustedes pudieron ver, estos son los requisitos que tenemos en pantalla. Estos requisitos son importantes. Ya vimos, por ejemplo, el objeto y el campo de aplicación, ¿no? Ya vimos, ya hablamos que es un alimento preenvasado y también ya vimos qué es lo que está regulado y que no por el Reglamento Técnico Centroamericano de Etiquetado General. El reglamento a grandes rasgos establece estos requisitos. Por ejemplo, se establece el requisito de cuál es el nombre del alimento, cómo va a ser la lista de ingredientes, cómo se va a visualizar para el consumidor el contenido neto del producto, cómo se va a establecer el registro sanitario en el alimento. Se va a poner, se va a hablar, también se habla en el reglamento sobre el marcado de la fecha de vencimiento, que es una fecha de vencimiento y que no, la identificación del lote y también el país de origen, el nombre y dirección de las empresas que intervienen en el proceso de elaboración del producto hasta su comercialización, las instrucciones de uso, la declaración, el idioma y alimentos irradiados. Si ustedes miran, son alrededor de 12 requisitos que ustedes pueden ver en el Reglamento Técnico Centroamericano y que es importante que todos los conozcamos en este momento. Voy yo a exponer a grandes rasgos qué es lo que mira cada uno de estos requisitos. Respecto al nombre, el Reglamento Técnico Centroamericano establece que debe de ser específico. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, yo no puedo poner en el mercado un producto que solo diga mermelada, ¿sí? Tiene que decirle al consumidor cuál mermelada de qué es. Por ejemplo, el reglamento dice, debe expresar verdaderamente la naturaleza del producto. Utilizar un nombre que no induzca error o engaño al consumidor, ¿no? Porque si yo digo mermelada, es un nombre tan genérico, a eso se refiere cuando diga que el nombre no tiene que ser genérico, sino que debe de ser específico. La guía de interpretación de este reglamento también nos da algunas luces que, por ejemplo, un producto no se puede llamar únicamente con su nombre genérico, que ya lo explicamos. Por ejemplo, jaleas, debe de indicarse si es jalea de guanabo. Tampoco es válido denominar a un aceite vegetal, por ejemplo, sino de qué tipo de aceite es, por ejemplo, aceite de girasol. Por ejemplo, junto al nombre o muy cerca del mismo deben de aparecer las frases o palabras adicionales que sean necesarias para evitar que se induzca a error respecto de los productos, ¿verdad? Eh, de la misma forma debe identificarse con claridad para el caso de un alimento que es imitación, ¿sí? Eso es muy importante. O sea, por ejemplo, yo no puedo poner en el mercado, por darle un ejemplo bien claro, bien paradigmático, este que está acá, donde yo diga tomato, que es de tomate, ¿no? Y que es una ketchup. Porque técnicamente todos sabemos que una ketchup no es una salsa de tomate, es una mezcla de ciertos ingredientes que da al consumidor la, eh, la sensación de que estamos consumiendo el tomate, pero no es una salsa de tomate. Por ejemplo, otro caso paradigmático son los lácteos. Yo no puedo pararme yo no puedo poner, perdón, en el mercado un producto que diga que es queso y resulta que tiene aceite vegetal. Ustedes lo pueden ver, una situación que es necesario que se avance en la regulación y todavía se está trabajando en eso. Por ejemplo, en el caso de las mieles, les dejo una tarea.
váyanse al pasillo de las mieles, donde están las mieles en su supermercado de preferencia, y vea cuántos productos todavía no expresan la verdadera naturaleza del producto. La Defensoría del Consumidor vigila y realiza las denuncias respecto a esto, pero lamentablemente hasta ahorita en el sector de las mieles, por ejemplo, no hay una norma como así la hay en los productos lácteos, en donde los productos lácteos hay un reglamento centroamericano, es un tema centroamericano que se trató, que se llama el Reglamento Centroamericano de Términos Lecheros. Ahí ese reglamento le dice al proveedor qué hacer con un producto que tiene aceite vegetal y no lo puede llamar como un producto lácteo. Es decir, si usted tiene un producto con aceite vegetal, no le puede poner queso, no le puede poner leche, por ejemplo, o crema. Tiene que ponerle mezcla de producto con aceite vegetal y ahí establece todo. En las mieles no tenemos esa regulación, por ejemplo, y ustedes pueden hacer ese análisis y la Defensoría del Consumidor sigue insistiendo a los proveedores para que en su nombre sigan aclarando, pero muchas veces el consumidor tiene dudas respecto a eso, ¿no? Y la Defensoría del Consumidor trata de hasta donde puede la reglamentación técnica de poder corregir esa situación. Ahora, otro requisito importante es la lista de ingredientes. La lista de ingredientes, lo que nos establece el reglamento es que los ingredientes se deben de presentar en el empaque de una manera decreciente, ¿verdad? Es decir, el que tiene más presencia en el producto y debe de ser claro con respecto a lo que se está regulando, ¿verdad? Lo que está conteniendo el alimento. El reglamento dice que salvo cuando se trate de alimentos de un único ingrediente, deben de figurar en la etiqueta un listado de dichos ingredientes. Por ejemplo, pensemos un alimento de un ingrediente, por ejemplo, el camarón congelado, ¿no? Y el reglamento establece que la lista de ingredientes debe ir encabezada o precedida por un título, como por el ejemplo que ustedes ven ahí, ingredientes, dos puntos, y ahí dice azúcar, cacao, etcétera, etcétera. El mismo reglamento establece que deben enumerarse todos los ingredientes por un orden decreciente de masa inicial en el momento de la fabricación del alimento, ¿no? Eso es muy importante entonces. Y otro de las regulaciones importantes dentro de esta parte de la lista de ingredientes son aquellos ingredientes que tienen o que el mismo reglamento ha identificado que pueden causar reacciones alérgicas o reacciones a personas con hipersensibilidad. El reglamento dice, cuando un ingrediente sea a su vez, no, permítame. El reglamento dice lo siguiente, el 5214, el 5.214 dice, se ha comprobado que los siguientes alimentos e ingredientes causan hipersensibilidad y deben declararse siempre como tales. Y establece, y son estos, los cereales, los crustáceos, los huevos, el pescado, el maní, la leche, las nueces y el suflito en concentraciones de 10 miligramos sobre kilogramos o más, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos dice ya el reglamento? Bueno, estos son oficialmente los ingredientes que causan eh, reacciones que causan hipersensibilidad o reacciones a personas con hipersensibilidad y por lo tanto estos ingredientes deben de tener una regulación especial. ¿Cuál es la regulación especial? El reglamento lo aborda en el 5215 y dice, si alguno de estos ingredientes o aditivos del punto anterior eh, que contiene el alimento, como por ejemplo el gluten o la lactosa, pudiera estar presente en el producto final, deberá indicarse claramente la posibilidad de su existencia. Es decir, el alimento, el etiquetado debe decirle al consumidor la existencia de estos ingredientes. Por ejemplo, si alguno, por ejemplo, ¿cómo se debe de declarar? La declaración debe colocarse luego de la lista de ingredientes. En una frase separada y de forma destacada. ¿Cómo la va a destacar? Ya sea subrayándola en negritas o resaltándola de cualquier otra manera. Como por ejemplo contiene traza de gluten, elaborada en un equipo que procesa maní, podría contener lactosa o cualquier otra frase que informe de tal condición. Entonces, em,
Lo que debemos de esperar es, por ejemplo, que se dé esta declaración siempre en el etiquetado de los productos. Por ejemplo, tenemos una etiqueta a forma de ejemplo. Ustedes pueden ver que tiene su lista de ingredientes, lo pueden ver en la parte inferior de la pantalla. Dice ingredientes, azúcar, saborizantes artificiales, ácido cítrico rojo, sal, azul, y eh, después habla de los minerales, el calcio, eh, gluconato de cobre, sulfato de magnesio y establece, después de toda esta lista de ingredientes, establece la frase que es la que estábamos comentando, que está hecho en un equipo que también procesa leche, trigo y soya. Por ejemplo, ustedes pueden ver estas declaraciones o la deben de buscar siempre que ustedes están queriendo saber como consumidores, ¿verdad? Que el producto contiene estos alimentos que ya vimos y que de una u otra manera nos ayudan para poder conocer si que contiene el alimento. Otro de los aspectos mencionados en la lista de ingredientes son los aditivos alimentarios, es decir, son todos aquellos insumos que van en el alimento y que tienen alguna función específica en el alimento. Eh, el reglamento dice que cuando se trata de aditivos alimentarios eh, pertenecientes a las distintas clases y que figuran en la lista de alimentos cuyo uso se permite, deberán emplearse las clases funcionales indicadas en el Reglamento Técnico Centroamericanos de Aditivos Funcionales. Por ejemplo, ahí lo vemos. Eh, la etiqueta que tienen ustedes en la parte inferior derecha de su pantalla dice leche elaborada, evaporada, parcialmente desnatada. Ingredientes, leche, dice, estabilizador. El estabilizador es el fosfato disódico. ¿Qué es lo que queremos representar con este ejemplo? Bueno, si yo en el producto voy a ocupar el fosfato disódico, que es válido como aditivo alimentario, yo tengo que ponerle al consumidor en los ingredientes cuál es la función que éste realiza. Por ejemplo, aquí lo vemos que dice estabilizador, o sea, que funciona en la leche como un estabilizador. Esto es importante porque también los consumidores deben de conocer cuáles son los aditivos agregados al alimento que yo voy a consumir, cuál es la función que éste tiene y, por ejemplo, para algunos consumidores es importante si son alérgicos a algún aditivo necesario o si desean no consumir ese aditivo. Por ejemplo, el carragenanos, por ejemplo, aparece con una función de espesante y eso es lo que se le debe dar a entender a los consumidores, ¿no? Bueno, otro de los requisitos del etiquetado general es el contenido neto. El contenido neto es el que me sirve a mí como consumidor saber cuánto estoy comprando. Y este puede ser expresado en volumen y en peso, ¿verdad? Existe un reglamento técnico salvadoreño que va a estar en vigencia el otro año y ese reglamento aborda el sistema internacional, ¿no? Es un reglamento técnico salvadoreño que establece cuáles son las unidades del sistema internacional. Y por ejemplo, el reglamento ya antes de la existencia en 2019 de este reglamento técnico salvadoreño, el reglamento técnico centroamericano abordaba esto y decía que el contenido el reglamento establece, de etiquetado general, establece que debe declararse el contenido neto en unidades del sistema internacional. Este reglamento de etiquetado se hizo en 2010 y entró en vigencia en 2014. El reglamento del sistema internacional se hizo en 2019, entró en vigencia para 2020 y hasta ahorita, hasta el 2025, va a entrar ya plenamente con todas sus facultades. Y allí, pues entonces los salvadoreños vamos a empezar a utilizar en gramos y en kilogramos. Es importante que entonces todos los proveedores sepamos que el contenido neto de nuestro alimento debe de ir declarado en gramos o en kilogramos o en mililitros, porque esa es la forma de expresar el contenido neto.
Otro requisito importante es sobre el registro sanitario. El reglamento establece que debe indicarse el número del registro sanitario emitido por la autoridad competente, que en este caso es el Ministerio de Salud, y dice el reglamento cómo se debe de declarar este registro sanitario. Dice que la declaración debe iniciar con una frase o una abreviatura que indique claramente al consumidor que se está hablando del registro sanitario y que las frases que se pueden utilizar son las siguientes: registro sanitario o las abreviaturas RG, SAN o RS. Son abreviaturas que le dan al consumidor eh, una idea sobre lo que está viendo en ese momento, que es el registro sanitario. Muchas veces solo se dejaba un número. Entonces, cuando la Defensoría hacía la verificación del plan, decía, bueno, mire, aquí no, en esta etiqueta no está el registro sanitario. Yo decía, no, ¿cómo no? Es ese número que aparece ahí. No, ahora ya el reglamento dice cómo se debe realizar. Otro punto importante, otro requisito es el que menciona el 5.5 del reglamento y es el nombre y dirección. ¿Pero de quién? El reglamento dice que debe indicarse el nombre y la dirección del fabricante, envasador, distribuidor o exportador para los productos nacionales, según sea el caso. Para los productos importados deberá indicarse nombre y dirección del importador o distribuidor del alimento. ¿Por qué es importante esto? Porque el consumidor también debe de conocer cuáles son las personas responsables de su producto, cuáles son a quién puede dirigir sus reclamos o sus consultas, y también para la autoridad sanitaria, para el Ministerio de Salud y para la Defensoría del Consumidor es importante ver el responsable de este producto. Debe de haber siempre un responsable. Muchas veces aquí solo se da como dirección, se dice Antiguo Cuscatlán La Libertad, por ejemplo. Eso no es una dirección, ese es el domicilio de la empresa. Pero la dirección es decir, por ejemplo, calle Circunvalación, casa número 20, Plan de la Laguna, Antiguo Cuscatlán, La Libertad. Esa es la dirección. Luego, en el país de origen es bien importante saber también cuál es el país de origen del alimento. Por ejemplo, sobre todo en los productos importados, el reglamento dice que debe de indicarse el país de origen del alimento y también establece unas reglas importantes. Cuando un alimento se somete en un segundo país a una elaboración que cambie su naturaleza, el país en que se efectúe dicha elaboración deberá considerarse como el país de origen del producto, ¿no? Entonces, el país de origen también se debe de mencionar. Y otra cosa muy importante es el número de lote. Cada envase debe llevar grabada o marcada de cualquier modo, dice el reglamento, de forma indeleble, es decir, que no se pueda borrar, una indicación que permite identificar el número de lote. ¿Cómo se identificar este número de lote? A través de las siguientes palabras: lote, número de lote, código de lote, N lote, C de lote y otras abreviaturas que pueden ayudar al consumidor a identificar esto. Esto es importante porque no todos los lotes son realizados o pueden haber, mejor dicho, diferencias en la realización de un lote y otro. Y es importante que el consumidor sepa cuándo se hizo, en qué materia se hizo y esa lo puede hacer cuando se dirija al fabricante o al productor y preguntar, mire, en el número de lote tal, el producto me salió así, por favor, y establece su duda, o también la misma autoridad sanitaria puede ver si hay alguna denuncia o algo sobre inocuidad del alimento, puede establecer las condiciones con las que se realizaron el número del lote. Y un tema importante es el marcado de la fecha de vencimiento. La fecha de vencimiento debe de ir en todo alimento preenvasado. Se debe de colocar de manera directa por el fabricante, pero esto no es óbice por si el fabricante no lo hace o lo hace, pero no lo hace de acuerdo al Reglamento Técnico Centroamericano. También los demás actores, ya vimos la Ley de Protección al Consumidor en el artículo 7, que menciona a todos los actores en el mercado. Entonces, no solo es una responsabilidad, aunque el reglamento diga que es del fabricante, aquí hay que ampliarlo con la ley al empacador, al distribuidor, a todo que realice una actividad comercial sobre ese producto en el etiquetado, debe de cumplir con esta parte. Em, en caso de que un producto no se indique la fecha de vencimiento, la información debe ser colocada por el importador
y el envasador. El reglamento establece algunas excepciones en este apartado y, por ejemplo, frutas, hortalizas frescas no están incluidas, los vinos tampoco, las bebidas alcohólicas que contengan más del 10% de alcohol no están, tienen una regulación aparte. Los productos de panadería y pastelería que se consuman así dentro de las 24 horas, dice el reglamento, que no se excluyen de la fecha de vencimiento, ¿no? Esto es porque son un producto fresco. El vinagre, la sal y la goma de mascar, por ejemplo, están excluidos de la fecha de vencimiento. Estos son unos ejemplos sobre la fecha de vencimiento que es necesario que se visualicen. Por ejemplo, consumir preferente antes de, es una de las leyendas que se puede utilizar para presentar la fecha de vencimiento, porque para la fecha de vencimiento el reglamento establece que la fecha de vencimiento, cuando se emplea, debe de ir precedida de las siguientes frases o abreviaturas: fecha de vencimiento, consumir antes de, vence, fecha de caducidad, expira, exp, vence o caduca, o cualquier, dice el reglamento, cualquier otra frase que indique claramente al consumidor la fecha en que el producto vence. Entonces, todas estas cumplen. Si ustedes se fijan en la parte superior derecha, dice consumir preferente antes de el fin de y establece 2017. Por ejemplo, para este caso se puede señalar solo el año, se establece que el reglamento lo permite y cuando se señala solo el año se entiende que es en diciembre de 2017 la fecha de vencimiento de este producto. La fecha de vencimiento puede ir en días, en años y para los productos que tengan una fecha de vencimiento superior a los 3 meses. Se puede poner el mes y el año para productos que contengan una fecha de vencimiento de más de 3 meses. Si el mes es diciembre, bastará con indicar el año, dice el reglamento, como ustedes lo pueden ver ahí en la fotografía de la parte superior derecha, en cuyo caso se debe expresar con un número en cifras, por ejemplo, este de 2017, ¿no? Luego tenemos las instrucciones de uso, que es otro requisito fundamental. Muchas veces en los productos solo se pone, por ejemplo, una receta para poder disfrutar del producto. No. El Reglamento Técnico Centroamericano lo establece en el apartado 6, que se llama instrucciones de uso, y dice que la etiqueta debe contener las instrucciones que sean necesarias sobre el modo de empleo, incluida la reconstitución o cocción, si es el caso, para asegurar una correcta utilización del alimento. No le podemos dar esa competencia al consumidor. Si yo, por ejemplo, pongo en el mercado, como en el caso de las fotografías, una sopa instantánea, yo tengo que explicarle de manera abreviada al consumidor, muy claro, muy simple, cómo es el proceso para que pueda disfrutar del producto, ¿no? Esas instrucciones de uso son bien importantes. Eh, por ejemplo, la guía de interpretación establece algunos puntos muy importantes cuando el producto es de un ingrediente para elaborar otro producto. En caso el fabricante no tiene la obligación de dar las instrucciones de uso. Cuando el producto requiere instrucciones para su preparación para ser consumido directamente, por ejemplo, el puré no requiere una instrucción de uso, y cuando el producto no requiere ninguna instrucción de uso por ser ingerido, como es en el caso de las snacks. Estos son los casos en donde los productos no requieren una instrucción de uso. Recapitulando, en el caso en que el fabricante, en el caso en que es de un ingrediente para elaborar otro producto, ¿verdad? En el caso en que el producto requiere instrucciones para su preparación por ser considerado directamente, como por ejemplo un puré deshidratado, y cuando el producto no requiera ninguna instrucción de uso para ser ingerido, como el caso de las SNAP, ¿no? También las instrucciones de conservación son importantes. Por ejemplo, yo pongo un producto en el mercado y necesito decirle al consumidor que luego de que abra el empaque, debe de ponerlo en refrigeración. Eso debe de ir en el etiquetado, ¿sí? Es obligación del proveedor, porque si no lo hace, entonces el consumidor puede dejarlo afuera
y no hay ningún problema, ¿no? Entonces, el reglamento dice que aquellos alimentos que se pueden almacenar a temperatura ambiente no requieren dichas instrucciones, ¿vea? Dice la guía, perdón. Pero lo que el reglamento dice es que además de la fecha de vencimiento o caducidad, se debe indicar en la etiqueta cualquier otra condición especial que se requiera para la conservación del alimento. Por ejemplo, si hay un alimento cambia de acuerdo a la temperatura, yo tendría que decirle al consumidor mantener el alimento a temperatura a partir de tanta. O si con la humedad es una condición que hace que el alimento se descomponga más rápido, yo tengo que darle una instrucción clara al consumidor que diga mantenerse en un lugar fresco y seco, por ejemplo. Y luego está el tema de los alimentos irradiados, que son aquellos alimentos que han sido tratados con radiación de isotones, en donde debe de llevar una declaración escrita donde se indique este tratamiento, ¿no? Y debe de llevar el símbolo, pero si no es el caso, pues no debe de especificarse, ¿no? Otros requisitos que es importante tenerlos en cuenta es que a menos que se traten de especies y hierbas aromáticas, las unidades pequeñas que superen más ampliamente o que sean inferior, mejor dicho, a 10 centímetros cuadrados quedan exentas de declarar los ingredientes, el número de lote, la fecha de vencimiento y las condiciones especiales. Eh, Hay una información que es obligatoria, bueno, la que hemos visto es la que es obligatoria, y entonces las etiquetas deben de ofrecerlo. Eh, y el reglamento establece esta información y también establece que los caracteres en donde se va a establecer toda esta información que ya hablamos deben de ser claros, visibles, indelebles, fáciles de leer por el consumidor. Y si existe una envoltura en donde figure la información encima del alimento, ¿vea? Por ejemplo, a veces tenemos canastas en los supermercados que contienen alimentos preenvasados, ¿no? Y tienen una envoltura de color. Esta envoltura debe de permitir leer fácilmente la información del etiquetado para que el consumidor pueda saber si está vencido, si tiene su número de lote, etcétera, etcétera. Y otro apartado que establece el reglamento a partir del numeral número 9 es el nombre del alimento y el contenido neto deben de estar en el mismo campo de visión. El reglamento establece que la información no debe de presentarse al consumidor en caracteres cuya altura no sea inferior a 1 milímetro. Por ejemplo, da esta información en donde ahí se establece que el milímetro va desde la la letra T hasta la letra P o la G, que es lo que se considera de 1 milímetro. El idioma en donde debe de estar los alimentos siempre debe ser el español. En caso de que un producto no venga en el idioma español, el reglamento establece a partir de la numeral 9.2 que debe de existir una etiqueta complementaria en donde se ponga o se cumplan todos los requisitos que ya vimos. Es decir, si un alimento no trae su nombre específico, no trae su contenido neto en idioma español, vengan los ingredientes en inglés, el importador o distribuidor de ese producto en El Salvador debe de aplicar una etiqueta complementaria como la que ustedes miran en su pantalla y donde debe de cumplir con todos los requisitos que faltan a dicho alimento. El reglamento establece un formato de cómo entregar esta etiqueta complementaria, pero es un formato libre en donde por lo menos se debe de mencionar algunos requisitos. Por ejemplo, ahí están los ingredientes, las instrucciones de uso, quién lo importó, el contenido neto, el registro sanitario, establece todos los requisitos de un formato en que se pueda ocupar. Bueno, eso es con lo que tenemos con el etiquetado general. Rapidito para poder, no, poder cumplir con el tiempo, vamos a hablar un poco del etiquetado nutricional. El etiquetado nutricional es aquella información que se le da al consumidor para que pueda entender los nutrientes críticos que contiene el alimento en cuestión. Este reglamento, bueno, aquí está, el nombre es Reglamento Técnico Centroamericano, Etiquetado Nutricional de Productos Alimenticios Preenvasados para Consumo Humano para la población a partir de 3 años de edad.
y el número es el 6701-6010. Este reglamento, como ya lo vimos en el etiquetado general, tiene un objeto y un campo de aplicación. Por ejemplo, en el caso de, perdón, en el caso del etiquetado, perdón que se movió un poco la presentación, en el caso del etiquetado nutricional, el reglamento establece que el objeto es establecer los requisitos mínimos que debe cumplir el etiquetado nutricional de productos alimentarios, ¿no? Ese es el objetivo. ¿Cuál es el campo de aplicación? Como lo vimos la vez pasada, ahí lo tienen en pantalla. El campo de aplicación es que este reglamento le atañe al etiquetado de los productos alimentarios previamente envasados y que incluyan información nutricional, declaraciones nutricionales o saludables del alimento directamente al consumo humano. ¿Qué significa esto? Significa dos cosas. Eh, si yo tengo en el mercado un alimento que me trae como la información nutricional, como ustedes la miran en la tabla nutricional que ustedes tienen en la parte superior izquierda de su pantalla, debo de cumplir con el reglamento. O si el etiquetado de mi producto dice, como tenemos el jamón en pantalla, que dice que es un jamón con, eh, con reducción de sal, también le aplica el reglamento, ¿sí? O como otro que establece la etiqueta que tienen ustedes en el centro, que dice que es light, sin gluten, que es una fuente de proteínas, que es rico en calcio, que es rico en fibra y bajo en grasa. Solo imagínense todo lo que tiene este alimento y bueno, simula ser un sorbete, ¿verdad? Por eso lo hemos puesto como ejemplo. Porque si yo tengo un sorbete con todos esos detalles de frutas y demás caramelos, por ejemplo, en el lado derecho, y me dice que es light, sin gluten, rico en calcio, fuente de proteínas y todo eso, pues entonces me llama la atención y yo como consumidor, en primer línea, el consumidor debe evaluar en su etiquetado si tiene cuáles las declaraciones que da este proveedor. Y sobre todo si digo que es un alimento bajo en contenido en grasas, ¿no? Entonces, todo alimento preenvasado que establezca eso, que me traiga una tabla nutricional o me haga esas declaraciones, debe de cumplir este reglamento. Y este reglamento tiene 4 principios generales, como el de etiquetado general, muy parecido, y que aprovecho para poderlos mm, explicar, ¿no? La etiqueta debe de cumplir la etiqueta complementaria, siempre el idioma debe ser español. Se debe asegurar que no presente una información nutricional falsa o de significado carente, como por ejemplo el caso del sorbete que nosotros veíamos. Debe de proporcionar al consumidor el siguiente principio: información sobre el tipo y cantidad de nutrientes, es decir, siempre me tiene que hablar de la cantidad. No debe presentar el etiquetado como una ventaja sobre otros productos, es decir, no debo de ocupar la declaración para decir, bueno, este producto es en, bajo en azúcar con respecto al producto en mercado, por ejemplo, y pongo el nombre del producto en el mercado. Y se debe presentar siempre en idioma español, por lo que siempre vimos de la etiqueta complementaria. Eh, ¿Cuáles son los nutrientes que se miran con este reglamento? Pues los nutrientes son el valor energético, las grasas totales, las grasas saturadas, los carbohidratos, el sodio y las proteínas. Eh, Estos son los que establece el Reglamento Técnico Centroamericano de Etiquetado Nutricional, que son de obligatorios para declarar. El reglamento también establece que no será obligatorio para alimentos que contienen menos de 0,0 gramos de grasa total por porción. No es necesario declarar la grasa saturada si se tiene 0,5 gramos menos de esta. Y en el caso del sodio, si el aporte de sodio en el alimento es menos a 5 gramos, el reglamento establece que se declara como cero o se indicará al final de la información nutricional la siguiente nota: no es significativo de sodio. Estas son algunas de las cuestiones que establece el reglamento y que es importante que lo tengamos. ¿Cuáles entonces son estos valores que que ya vimos que son obligatorios de acuerdo al 5.1 y que se deben presentar el contenido de nutrientes? El valor energético se debe expresar en kilos joule, es decir, por 100 gramos o 100 ml por porción.
En el caso de las proteínas, se deben expresar en gramos por 100 gramos o 100 ml por porción. El proveedor debe de establecer su porción y por esto es importante que en el etiquetado vaya cuál es la porción del alimento. Es decir, si yo tengo un alimento de 453 gramos, mi porción es 100 gramos, yo le tengo que decir, por ejemplo, el valor energético que va a tener por cada 100 gramos por porción. Eh, pero eso es que tiene que ser, por eso el proveedor debe conocer su alimento, debe conocer su producto, debe saber qué es lo que va a poner. O sea, uno puede mandar a hacer la etiqueta, pero uno tiene que saber cuál es la composición, ¿no? Y cuál va a ser mi porción. En el caso de las vitaminas y minerales, se debe expresar en unidades del sistema internacional siempre o en porcentajes del valor de referencia del nutriente. El valor referencia del nutriente serán de preferencia los establecidos por la FAO o la OMS. O sea, es decir, yo aquí ya está establecido en el comercio qué es lo que voy a ocupar yo y me baso en la FAO o OMS. Se permite el uso, dice el reglamento, de otra referencia para fines de etiquetado, pero siempre se debe indicar al pie de la información nutricional cuál es la referencia que yo ocupo. Si yo ocupo FAO, MS, yo pongo los valores nutricionales de este alimento son con base a los declarados por FAO-MS o con base a lo que le declara, por ejemplo, la autoridad sanitaria de Estados Unidos, ¿no? O de México, por ejemplo, o por ejemplo, algún otro referente internacional. En el caso de los carbohidratos, se deben declarar en la etiqueta como carbohidratos o carbohidratos totales, y este valor incluye el contenido neto de la fibra de dieta, ¿sí? ¿Cuáles son las declaraciones nutricionales? Por ejemplo, las declaraciones nutricionales son aquellas propiedades nutricionales permitidas y deben de ser las que se refieran a la energía, proteínas, carbohidratos, grasas. Por ejemplo, rico en fibra, bajo en grasa, es aquella que describe el contenido determinado de los nutrientes y todo alimento que no haya sido modificado en su composición, pero que en su naturaleza presenta un beneficio nutricional, podrá indicarlo en la etiqueta utilizando el siguiente texto. Este alimento es por su naturaleza bajo en grasas, etcétera, etcétera. Las declaraciones de propiedades relativas al contenido de nutrientes es una de las cuestiones que obliga a cumplir el reglamento técnico centroamericano de etiquetado nutricional. Otra es, en especial, la de bajo en grasa o like, ¿verdad? El reglamento dice el uso de los términos reducido, light, liviano o ligero corresponden a una disminución de al menos un 25% del contenido de energía o nutriente respecto al alimento de referencia con el cual se compara. Por ejemplo, si yo quiero sacar una crema like, yo siempre tengo que hacer en comparación, vaya, por ejemplo, yo proveedor La Vaquita, voy a sacar una crema like y en el mercado yo tengo mi crema normal que es eh, crema La Vaquita 1, ¿no? Entonces yo quiero sacar mi versión o mi línea de productos like. Entonces, el reglamento me permite que yo saque esa crema, pero en comparación a la crema la vaquita 1, entonces voy a sacar mi crema light, la vaquita 2, y me voy a asegurar que el contenido de grasas sea al menos el 25% menos del que tiene la vaquita 1. En ese caso, mi crema vaquita 2, que es la light, solo así puedo utilizar el término light en la etiqueta. Y ese es el ejemplo que les puedo dar yo con respecto a esto, ¿no? Entonces, las declaraciones saludables también son importantes. Por ejemplo, esto puede ayudar a tu dieta. Este producto es rico en vitamina tal, contribuye para la vista, etcétera, etcétera. Son declaraciones que también se pueden hacer, pero que deben de tener su información nutricional. ¿Y cuál es una etiqueta nutricional? Vean. Cuando yo hago una declaración nutricional como rico en fibra, bajo en grasa,
es like. Yo tengo la obligación de presentar la información nutricional. Lo puedo hacer a través de una etiqueta nutricional. El reglamento no establece que sea obligación presentarla así como ustedes la ven en pantalla, como una tabla con información nutricional. No, usted la puede presentar en prosa, por ejemplo, de manera corrida o de cualquier otra manera. Pero la información nutricional sí debe de incluir sí o sí el tamaño de la porción, la cantidad de calorías, porque ya vimos que las calorías es importante de acuerdo al reglamento. El porcentaje de valor diario de consumo, que es lo que me establece a mí como consumidor la información y me da contexto para poderla entender. Los límites de los nutrientes, es decir, cuál es el porcentaje, que ya lo vimos que es por gramos o por 100 ml, ¿no? Que contiene el alimento. Por ejemplo, en este caso dice grasas totales 2 gramos y el porcentaje que equivale a un 3% del producto, ¿no? Y 5, eh, prefiera consumir más de estos nutrientes. Y se establece también los nutrientes que son muy saludables, como por ejemplo el tema de los carbohidratos, de las proteínas, las fibras y los azúcares. Lo que sí siempre tiene que llevar esta información, ya sea como la ocupemos en tabla o en prosa o como sea que la presentemos, debe de llevar su referencia. Es decir, los porcentajes de valores dados se basan en una dieta de 2000 calorías según quién, y ahí pongo la fuente, FDA, FAO-MS, puedo poner la Autoridad Sanitaria de México, de donde sea que yo tome los valores nutricionales para hacer esta tabla. Si no lleva la referencia, yo como consumidor no puedo saber si esta información es real o no con respecto a lo que tengo. Y en honor al tiempo, yo me quedaría por acá, licenciado, eh, siempre a la disposición para poder comentar sobre los conceptos vertidos en la presentación. Les agradezco mucho su atención y yo me quedaría por acá. Gracias. Muchísimas gracias, licenciado, por la presentación bien completa. Estimados participantes, en estos momentos se les publicará en el chat el enlace de la evaluación de esta ponencia, para lo cual brindaremos 5 minutos a fin de que puedan completarla. Agradeceremos su retroalimentación y nos compartan temas de interés para próximos webinars, así como sus datos de contacto para invitarles a las próximas capacitaciones. Posteriormente, pasaremos después de la evaluación, a la sesión de preguntas y respuestas. Asimismo, les vamos a compartir ahorita en el chat el enlace del canal de YouTube, donde ya existen numerosos webinars de las diferentes instituciones con las que hemos desarrollado, en las que se incluye la Defensoría, para que ustedes pues puedan tener acceso, entendiendo que es información de consulta. Gracias.
Muchas gracias por su retroalimentación. Les invitamos a quienes aún no han podido completar la evaluación a que lo hagan en el transcurso de esta mañana para que podamos incluir su solicitud y observaciones para próximos webinars. En estos momentos daremos paso a la sesión de preguntas y respuestas bajo la metodología una pregunta para su posterior respuesta. A ver, licenciado, nos dice Ulises Cortés, nos dice, yo tengo entendido que la hipersensibilidad está relacionada a los alérgenos. Si es así, ¿por qué el RTCA toma la lactosa de esta manera si la lactosa no es una proteína? Hola, muchas gracias. Muchas gracias por su pregunta. Es una pregunta muy interesante. Y ahí podemos ver el tema de la reglamentación técnica eh, sobre los procesos en cómo se realizan las normativas. Fíjense que justamente el reglamento menciona, como bien lo menciona como bien lo explica, mejor dicho, nuestro consultor, eh, menciona a las leches y productos lácteos, incluida la lactosa. Así lo refiere el 5214 del Reglamento Técnico Centroamericano. Muy probablemente existen discusiones técnicas al respecto de este apartado, lo que significa que los países deben de tener en cuenta estas discusiones técnicas a la hora de ver estas regulaciones. Yo les puedo comentar sobre este reglamento que está vigente ahorita. Eh, por ejemplo, si ustedes revisan el último número del reglamento es el año en que se realizó, el año en que el Comité Centroamericano de todos los países lo terminó de hacer, que es 2010. Entonces, de 2010 a 2024, básicamente ha llovido bastante respecto a este tema. De hecho, hay un apartado que menciona también, menciona el reglamento a los productos que contienen soya como parte de los alergenos. Y ya proveedores nos han dicho, mire, pero cuando yo ocupo aceite de soya y lo elevo a una determinada temperatura, el producto ya no está presente en el alimento como soya. Ya no está, o sea, se llama soya, pero ya técnicamente no está presente eh, el aditivo que menciona el reglamento, por lo tanto no es alérgico. Entonces, nosotros ahí lamentablemente, ¿qué hemos tenido que decir? Lamentablemente, la reglamentación ha quedado así, como puede ser el caso de la lactosa que menciona la persona que nos hace la consulta. Entonces la respuesta directa es, mire, lamentablemente el reglamento contiene la regulación y por lo tanto, si el reglamento dice que tiene que hacerse la advertencia, se debe de hacer la advertencia. Yo le puedo hablar en el caso del aceite de soya que vimos con los proveedores, porque habían varios proveedores que nos pidieron una audiencia para poder verlos. Y vimos los estudios que ellos tenían sobre el aceite de soya. Y el aceite de soya, que puede ser el caso de la lactosa, no digo que sea, pero puede ser parecido, eh, solo una institución en México, y de hecho México decidió sacarlo dentro de los alergenos para declararlo, solo México, a través de sus instituciones, determinó que el aceite de soya elevado a esas temperaturas no era alérgico. De ahí todas las regulaciones en el mundo y en América Latina siguen conteniendo el aceite de soya. Entonces, nosotros le decíamos, mire, el punto está debatible, o sea, no es tan fácil, o sea, significa, y lo veíamos otros estudios en otros países, significa que hay otros países que no están seguros de ese estudio científico. ¿Usted puede asegurar eso? Y ellos nos dijeron, no, o sea, puede ser que en algunos sí pueda ser alérgico. Entonces, cuando la discusión técnica no es tan certera, no es tan contundente, tiene sentido dejar la regulación, porque entonces yo me pongo a pensar como regulador, bueno, si el mismo proveedor me está diciendo que en algunos casos puede ser que sí y en otros que no, que incluso ha llevado a algunos países a decir, no, yo no,
No, o sea, si todavía se da, no lo saco de los alergenos. Entonces, la regulación tiene sentido que exista. ¿Por qué? Porque ¿cómo va a determinar el proveedor en qué casos le aplica o en qué casos no? Es bien complicado. Entonces, yo le comento como a forma de experiencia lo que vimos casi parecido al tema del aceite de soya y puede ser que la lactosa tenga eso. Entonces, el reglamento sí la menciona en el 5214 y dice leche y productos lácteos, incluida la lactosa. Lamentablemente, si el reglamento lo dice, debemos de cumplirlo. Lamentablemente, como por todo lo que yo les explicaba del andamiaje jurídico, debe de ser realizado. Gracias, licenciado. Bueno, muchas gracias, licenciado. Entendemos la posición que usted nos menciona. Siguiente consulta. Sonia Ramírez nos pregunta, consulta, ¿se puede exportar producto a Estados Unidos, productos sin declarar la fecha de vencimiento en el empaque primario y solo declararlo en la caja que lo contiene? ¿Puedo caer en un cumplimiento aun cuando el cliente lo solicite? Gracias. Quiero ver si entiendo bien la duda. La duda es que el cliente ha solicitado que solo declare la información en el empaque primario y el empaque secundario no lleva la información, sobre todo la fecha de vencimiento. Si eso es así, en primer lugar, yo le diría a la amable consultora Eh, que, dígame, licenciado. Licenciado, creo que se entiende, es en el primario, es que no se debe declarar la fecha de vencimiento, solo declararlo en la caja que lo contiene. Entiendo que es en el... El secundario. Sí, correcto. El primario es el primer empaque que contiene el producto y el secundario es la caja. Por ejemplo, en el empaque de galletas, ¿no? El primer empaque es la que contiene las galletas propiamente dichas y el empaque grande sería la bolsa que contiene las 12 galletas, por ejemplo. Entonces, el empaque primario y el empaque secundario. Sí, mi estimada, en este caso se debe de seguir y se debe de tener las regulaciones específicas en ese país. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, usted debe de conocer las regulaciones con las que va a importar allá. Y en este caso, creo que el Ministerio de Economía ofrece una gran asesoría y ayuda. En el caso de exportación, nosotros somos aliados, a veces hemos remitido a muchos proveedores cuando tienen dudas al respecto, porque en el caso de la Defensoría del Consumidor, poder decir que la Federación, la Autoridad Federal de Alimentación, que va a cumplir este o este otro requisito, la Defensoría lamentablemente no puede hacer eso, porque es una regulación doméstica de Estados Unidos, ¿no? Pero la Defensoría lo que sí recomienda entonces es que se apoye con el Ministerio de Economía para el tema de exportación y lo que sí nosotros les decimos es la regulación que está en el país. Por ejemplo, la que sí está en el país es que la información por ejemplo, la fecha de vencimiento puede ir en el empaque secundario. Aquí en el país sí puede ir en el empaque secundario y no puede ir o puede usted no ponerla en el empaque primario. Para el caso de las galletas que poníamos, ¿no? El paquetito que contiene las 4 galletas no puede llevar, si usted gusta, no puede llevar la fecha de vencimiento. Usted la fecha de vencimiento la puede poner en la bolsa grande que contiene los 12 empaques individuales de galletas. Pero eso sí, usted debe garantizar que su comercialización como proveedor es de esa manera porque usted se salvaguarda en el caso en donde viene otra persona que compra su producto, abre el paquete y lo distribuye a los consumidores sin esa información. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que usted se cura en salud si usted siempre garantiza que su comercialización es con el empaque secundario. Por en cambio, si usted la distribuye con el empaque primario, entonces usted tiene que seguir las reglas que yo mencionaba en la presentación sobre los productos que son menores a 10 centímetros cuadrados. Y ahí el reglamento menciona a partir del numeral 9 cuáles son los requisitos que no debe de que usted puede
dejar de poner en ese empaque porque es bien pequeño, ¿no? Es bien pequeño. Pero de allí, eso es lo que establece la regulación acá en el país, en El Salvador. En Estados Unidos, sí, yo no podría darle como una opinión muy experta. Si su cliente no lo pide, pues yo le aconsejaría que se asesore con el Ministerio de Economía y vea los términos de contratación para que usted pueda cumplir. En el caso de El Salvador, usted la puede presentar perfectamente y en el territorio centroamericano en el empaque secundario, siempre y cuando usted garantice que su forma de comercializar sea así, o solo con el empaque secundario. Usted se salva, se cura en salud y ya la responsabilidad quedará en aquel que distribuya la información fuera de la forma en que usted lo comercializa. Espero haber resuelto la duda, si no, estoy a la orden para poder seguir hablando con esto. Gracias, licenciado. Muchas gracias, licenciado. A ver, José Martínez nos pregunta, ¿la fecha de vencimiento puede ser colocada en cualquier posición dentro del empaque o debe ser determinada a una posición fija donde se pondrá la fecha? Muy buena pregunta, José, muy buena pregunta. Un dato importante, bueno, los requisitos que hemos hablado acá de etiquetado general son importantes, pero un dato fundamental es la fecha de vencimiento. Vamos a ver, el reglamento técnico centroamericano, tal cual lo expuse, y ustedes leen en la lectura a partir del 5.8, que habla de la fecha de vencimiento, ustedes van a ver que no habla de un lugar en específico, pero sí al final del reglamento, si ustedes se fijan en mi presentación también, habla de que tiene que ser en caracteres legibles, indelebles y de clara comprensión. Entonces, esto nos lleva a una interpretación que tiene a la base la duda que nos habla José. Y es en qué posición debe de ir. Debe de ir en una posición que se garantice eso que dice el reglamento, que sea clara, que no se borre fácilmente, eso significa indeleble, y que vaya en términos asequibles. Eh, ¿Qué significa esto? Puede ir en cualquier parte del empaque que siempre esté a disposición del consumidor, o sea, que siempre se pueda leer. Y esto me lleva a una recomendación que, si bien es cierto, no está contemplada directamente en el reglamento, da a entender que es así cuando dice que es clara y que debe ser visible. ¿Qué pasa? A veces tengo productos como consumidor que los traen de otro país, ¿no? Los traen de Estados Unidos o los traen de Europa y le tengo que poner una etiqueta complementaria. La etiqueta complementaria no debe de tapar ninguna de la información importante para el consumidor, aunque esté en inglés. O sea, la etiqueta complementaria debe ser puesta en un lugar dentro del empaque que permita que se lea, pero que no tape la información que intenta traducir. Por ejemplo, si yo importo aceitunas, en salmuera, y estas vienen información en italiano, yo voy a poner una etiqueta complementaria, pero no voy a tapar la información en italiano. Y esto incluye la fecha de vencimiento. Entonces puede ir en cualquier parte del empaque, el reglamento no lo dice, pero siempre debo garantizar de que se lea, de que esté visible, de que sea clara y que no se borre fácilmente. Por ejemplo, hay una práctica en el mercado en donde los proveedores ponen fecha de vencimiento y lote, lo ponen en la etiqueta, ¿no? Fecha de vencimiento y lote, ver en el fondo del envase. Entonces, eso es válido. El reglamento no me dice debe de ir en tal parte, no. Eso es válido, completamente válido. Entonces, yo como un consumidor informado, ¿qué hago? Para ver la fecha de vencimiento me dice que vea el fondo del bote. Le doy vuelta al bote y en el fondo aparece, expira el 25 de agosto de 2024. Número de lote, tal, 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 tal. Aquí está la información. ¿Qué es lo que yo debo de evitar? Algunos casos que nosotros hemos encontrado en el mercado. Fecha de vencimiento y número de lote, ver en el fondo del envase. Le doy vuelta al envase y no encuentro nada. Entonces ahí sí ya no tiene fecha de vencimiento y no tiene número de lote. Por ejemplo, eso es lo que yo debo de evitar. O sea, si yo voy a remitir a una parte dentro del etiquetado del producto porque me conviene más a mí, porque no está a la vista, fíjense que esta es una forma muy buena de dejar la información a la vista, porque si bien es cierto toda la información que está ahí, yo estoy ahí con los ingredientes, con los aditivos, con la fecha de vencimiento y de pronto me encuentro, la fecha de vencimiento no está aquí. Pero ahí me dice
que la mire en el fondo, porque quizás ahí es más amplio, yo puedo ver mejor la fecha de vencimiento. Estoy cumpliendo el reglamento porque de alguna forma clara y visible la estoy mandando a una parte, pero sí debo de cumplir. O sea, cuando le dé vuelta al fondo del bote, tengo que ver claramente. Y otro tema que es importante, ver los contrastes de los colores, porque a veces la información del etiquetado, por ejemplo, si yo tengo mi bote predomina el verde y pongo una letra café, se va a perder, no la voy a encontrar. Entonces tenemos que tener claro los contrastes de los colores porque eso también me posibilita a mí como consumidor ver la información. Es que eso es lo que tenía que mencionar, licenciado. Muchas gracias. Excelente, licenciado. Muchas gracias. A ver, Ulises Cortés nos hace una consulta y nos dice, ¿tendrán información si habrá alguna entidad que esté tocando el tema acerca de los hexágonos negros utilizados en otros países, identificando en los alimentos que los contenidos exceso de? Muchas gracias, Ulises. Su pregunta es muy interesante y muy importante. Vean, la Defensoría del Consumidor, y justamente es uno de los temas que nos interesa a la Defensoría del Consumidor y a su servidor en lo personal. Desde el año 2017, eh, en su momento, la Defensoría del Consumidor comenzó a ver estos temas. La Defensoría del Consumidor comenzó a investigar de estos temas. Por ejemplo, en 2016-2015, Chile fue el primer país, fíjense bien, fue el primer país latinoamericano que sacó una regulación con los hexágonos de la información nutricional. En Chile se hizo todo un estudio. O sea, si usted va a Chile, por ejemplo, y va a un supermercado, usted va a encontrar que el área de cereales de desayuno son blanco y gris, muy parecido a las cajetillas de cigarro. Fíjense bien, muy parecido a las cajetillas de cigarro. Porque el estudio en Chile determinó que, bueno, el estudio se hizo con base allá en el 2016-2015, imagínense, con base en que el Estado chileno estaba gastando demasiado en enfermedades con diabetes, en enfermedades con proliferación de enfermedades eh, de deficiencia renal, hipertensión, sobrepeso. ¿Le suena un poco esas enfermedades? ¿Será que es parte de nuestra realidad? Claro que sí. Entonces, con base a eso, Chile hizo un estudio sobre los hábitos de consumo en alimentos preenvasados y dijo, la información nutricional puesta en el mercado no tiene las características que el consumidor necesita. Y hay una necesidad de salud pública en donde debe intervenir el Estado. Y fue el primer país latinoamericano que sacó los rombos negros de advertencia de contenidos nutricionales críticos. Y sacaban, entonces, si ustedes tenían cable en aquel momento, y creo que no sé si ya existe el anuncio todavía, ustedes veían que en Chile salía una publicidad que tienes la gaseosa sin, sin rombos. O sea, esa era la publicidad, porque el proveedor bajó los niveles de azúcar, porque claro, cuando veían la bebida carbonatada, salía alta en azúcar y le ponían la gaseosa sin rombos, decían ellos, y le ponían eso. Desde entonces ha llovido mucho. El Salvador se metió en esa discusión, pero lamentablemente no proliferó en Centroamérica porque es un tema centroamericano. Ustedes ya vieron el etiquetado nutricional y se pasó a a otros temas, lamentablemente, y ahora se está dando una nueva instancia en este tema. México ya adoptó la ley. Guatemala está discutiendo a ver si la adopta. Tiene que ver el reglamento técnico centroamericano. Y en El Salvador actualmente, para contestar directamente la pregunta, no existe una autoridad que mire ese tipo de etiqueta. Para comenzar, debería de existir una ley, ¿sí? No es un tema, cuando se hizo el análisis jurídico se concluyó de que existen los reglamentos técnicos centroamericanos y existe una forma jurídica de cómo eso se puede reservar el Estado salvadoreño y poder hacer una ley
En su momento la llamábamos una ley de advertencia sanitaria de alimentos preenvasados con los nutrientes críticos. ¿Qué significa esto de la ley de los rombos? Con eso ya finalizo porque el tema es muy vasto y como ustedes verán, a mí me apasiona mucho. Eh, ¿Qué es lo que sucede con esta ley? Bueno, con esta ley se utilizan los parámetros de FAO-OMS para determinar cuáles son los niveles que debe tener un producto. La Defensoría en 2018 hizo un estudio, está en la página web. Lamentablemente la Defensoría tiene recursos limitados, no es como un ministerio de carteras grandes, pero la Defensoría hizo sus pininos con este estudio y llegó a determinar que en una botella de 300 ml de refresco de naranja contenía 9 cucharaditas de azúcar. Solo para que se hagan una idea, la Organización Mundial de la Salud recomienda que usted consuma 10 cucharaditas de azúcar en el día. Entonces, fíjense bien, un refresco de 357 ml, estamos hablando de un tamaño así, ¿sí? Contiene 9 cucharaditas. Usted póngase a pensar, su niño o usted, ¿cómo se puede consumir ese refresco? En un ratito. Se lo consume en el recreo. Consume casi el 95% de azúcar recomendado que debe de consumir un niño. Entonces vino Chile y lo que hizo es, bueno, si eso me excede lo que la OMS me está diciendo a nivel internacional, vengo yo y le pongo un rombo negro que diga producto alto en azúcar, si se pasa de esos 10, por ejemplo. Ahora el parámetro ha cambiado, ¿no? Entonces, obviamente, usted iba a tener muchos productos en el mercado con los diferentes, alto en azúcar, alto en sodio, alto en grasa, contienen edulcorantes. Y yo con esto cierro porque como ven, el tema me emociona bastante. Eh, los que estaban en contra de la ley de Chile para los rombos negros llevaron el reclamo a niveles internacionales. O sea, como la autoridad sanitaria dijo, esto va porque va, la Corte Suprema y todos le dijeron, no, está bien, ellos se fueron a instancias internacionales. Y las instancias internacionales allá por 2019, creo, 2019, le dieron la razón al Estado chileno y dijeron, sí, la ley es completamente legal, se le debe de advertir a la población y al día de hoy Chile continúa con su declaración de robos. Concretamente, no, en El Salvador todavía no se ha hecho y se está estudiando el caso. Gracias, licenciado, y ahí disculpe que me extienda. Muchas gracias por la ampliación, licenciado. A ver, nos dice Cristian Jiménez de la Canasta, nos dice, gracias por compartir tan importante tema. Bueno, muy bien, estamos a la orden, ¿verdad? Si deseo registrar un producto con algún tipo de propiedad nutricional, como por ejemplo bajo en grasa, presento en el expediente solo la etiqueta con la tabla nutricional o debo de anexar por aparte, si es necesario, alguna información extra. Muchas gracias, licenciado, y muchas gracias, Cristian, por su pregunta muy interesante. Fíjense que el registro sanitario sí le compete a la autoridad del Ministerio de Salud. Ellos tienen sus reglamentos, ellos tienen sus requisitos y ellos le dan a usted a través del sistema del CISAN, le dan toda la información que usted necesita que debe de cumplir para poder registrar su producto, ¿no? Pero para contestarle directamente su duda, nosotros, bueno, yo al menos en lo personal me he dado cuenta que ellos sí solicitan dentro de su expediente, si usted va a poner una crema, por ejemplo, creo que crema mencionó, ¿no? Que sea like, debe de poner el alimento de referencia que yo presentaba, que yo les explicaba en la presentación. Porque el reglamento dice eso, dice que el producto solo se va a poder utilizar la palabra bajo en grasa o like, aquel producto que tenga 25% menos del producto de referencia. Yo ponía el ejemplo de la vaquita feliz, ya le cambié el nombre, ¿no? Yo tengo la empresa La Vaquita Feliz y tengo mi crema, que es la normal, que
pongámosle, tengo mi crema La Vaquita Feliz 1. Esta Vaquita Feliz 1 tiene de grasa 75 gramos, pongámosle, estoy elucubrando. Síganme en el ejemplo. Mi crema Vaquita Feliz 1 tiene 75 gramos de grasa. Pero entonces yo me doy cuenta que quiero sacar una línea like para aquellos consumidores que desean consumir productos reducidos en grasa. Entonces ya mi crema like ya no tiene 75% de gramos, sino que tiene 50 gramos, ¿no? Es menos del 25%, es decir, yo tengo que sacarle a 75 gramos cuál es su 25%, y esta nueva que yo voy a llamar like tiene que tener esa información. Entonces, cuando yo presente el expediente de mi Vaquita Feliz 2 like, yo tengo que presentar el expediente y la información, los estudios del contenido, pero también tengo que presentar el etiquetado al cual yo me hago referencia, que en este caso es la Vaquita Feliz 1, que tiene 75 gramos de grasa, y la Vaquita Feliz 2, que es like, baja en grasa y que por tanto tiene 50 gramos menos. ¿Por qué? Porque el reglamento así lo dice. O sea, y tiene lógica, porque si yo solo digo que es like, el consumidor no le queda claro like con respecto a qué, ¿sí? Con respecto a qué es like. Si no, si el reglamento no dejara, vean la dificultad lógica y técnica, si el reglamento no dejara amarrado ese criterio al que yo le voy a llamar like, o sea, yo puedo sacar una crema de 100 gramos y decir que es like, con 100 gramos de grasa, ¿no? O yo puedo sacar una crema que es like con 80, por ejemplo. Pero no digo con respecto a qué, entonces tiene que quedarle claro al consumidor. Y con esto cierro. Fíjense que en Centroamérica, El Salvador es el único país que consume, que le llama crema a una crema que tiene como 50% de grasa o 30%, no recuerdo el parámetro, se me olvidó, estábamos en una reunión con todos los países viendo eso. Y entonces, de pronto, eh, Costa Rica quería que llamaran crema a una que tenía 18% de grasa. Vino El Salvador y le dijo, mire, no, o sea, en El Salvador no consumimos una grasa, no consumimos una crema que sea tan baja en grasa. El salvadoreño, si usted le da al salvadoreño una crema que tiene 18% de grasa, el salvadoreño no la distingue con crema, como crema. Dice, no, esto es un requesón, esto es agüita, ¿verdad? Se lo pongo porque eso es bien importante a la hora y es una particularidad del tema de la reglamentación técnica. Licenciado, yo me quedo por acá, gracias. Muchas gracias, licenciado. A ver, René Guillermo Paz nos pregunta, ¿hasta qué punto será aceptada la etiqueta complementaria dado que al importar un producto donde el fabricante no hará un cambio en su etiqueta porque es un producto para varios países, entonces no lo modificará por uno, por ejemplo? Muy bien, muy bien. Quiero ver si puedo analizar su duda. Él tiene la duda porque, por ejemplo, yo soy un proveedor que entro en relación comercial con un proveedor grande, multinacional, ¿no? Y, por ejemplo, la regulación de El Salvador me dice que tiene que contener una determinada cuestión, pero el proveedor internacional, pues solo por El Salvador no va a cambiar toda su etiqueta. En el caso de los alimentos, es bien sencillo. Vieran que nosotros hemos tenido problemas cuando no son alimentos. Por ejemplo, cuando hablamos de productos de ferretería o electrodomésticos, lo hemos tenido esa dificultad con el sistema internacional, porque como el RTS, el sistema internacional, el reglamento técnico salvadoreño abarca todos los productos en el mercado. O sea, los alimentos es una parte de eso, pero por ejemplo, las cubetas de pintura, por ejemplo. No está bien decir una cubeta de pintura, porque según el sistema internacional, las cubetas no es una forma de medir, como sí lo son los ml, vea. Bueno, pero aparte de esta dificultad, eh, en alimentos está claramente definido en el apartado 9.2, cuando habla del idioma.
Allí me dice que cuando la información venga en idioma que no sea en español, yo pongo la etiqueta complementaria, ¿sí? Entonces, no viene en español, yo vengo y utilizo la etiqueta complementaria con todas las reglas que establece ahí. Quizás para seguir un poco la duda de René, ¿qué pasaría si la etiqueta viene en español y no viene completa? Entonces ahí sí quizás la duda de René es un poco válida y me pone un tema muy complicado. ¿Por qué? Porque imagínense, pongamos una idea, yo importo un producto de España, ¿no? La reglamentación es diferente. ¿Qué? Aceitunas del Cantábrico, las exporto de España, por ejemplo. Las traigo acá y veo que no cumple con el reglamento técnico centroamericano. ¿Qué hacer en ese caso? Es un caso subgéneris, ¿verdad? No sé si es el caso que se refería René, pero pongámosle al caso de que allá el que hace las aceitunas en el Cantábrico no va a gastar en la etiqueta solo para la que El Salvador representa quizás algo que la inversión no vale la pena, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacer? Bueno, en ese caso, yo lo que le pudiera sugerir es acercarse en primer lugar a la autoridad sanitaria, en este caso al Ministerio de Salud. Ellos son en línea de principio los primeros que deben de evaluar el etiquetado general y su cumplimiento. De acuerdo al reglamento técnico centroamericano de registro sanitario, ellos tienen que evaluar la etiqueta, ¿no? Y acercarse a ellos y decirle, mire, fíjese que en este caso la etiqueta viene en español, por ejemplo, en el caso que ponemos, ¿no? Y no cumple con el reglamento. ¿Será que yo puedo agregarle una etiqueta complementaria? Y en ese caso, la etiqueta complementaria no sería en los términos que menciona el Reglamento Técnico Centroamericano, porque el Reglamento Técnico Centroamericano lo menciona en caso de que el idioma no sea español, pero puede ser algo que la autoridad sanitaria dé su aval. Eh, si, por ejemplo, eso hace la autoridad sanitaria, le da la aval y dice, no, sí, cómo no, póngaselo, ¿no? Eh, Sería bueno que le enviaran a la Defensoría del Consumidor su caso, a través de un correo, a través de un escrito, lo puede dirigir al titular, al licenciado Ricardo Arturo Salazar Villalta. Usted pone en el escrito y se le comunica, mire, tengo la resolución del Ministerio de Salud, en donde, y usted ya pone lo que dice la resolución, y le notifico que en los productos tal y tal hay una etiqueta complementaria que si bien no se aplica al Reglamento Técnico Centroamericano, sí está avalado por el Ministerio de Salud. Entonces la Defensoría ya la entiende, ya la comprende, ya está sabedor. Cuando haga los planes de vigilancia, la Defensoría ya lo va a saber y no vamos a tener ningún problema. Quizás ese sería un camino en el caso que yo le comento, llevando un poco más allá la duda de René. De cualquier forma, en la publicidad de este webinar y todo, pues creo que está mi correo, licenciado, no sé si es así. Si no, con el mayor de los gustos, no sé, Sí, me tal iba a vez nos decir. lo comparte en el chat, Ah, licenciado, por favor. Sí, muchas perfecto. gracias. Sí, cómo no. Si gusta, yo lo dejo ahí. Muchas gracias, licenciado. Bueno, llegamos al final de este webinar. De parte del Ministerio de Economía, agradecemos al licenciado José Emiliano Arevalo Colocho por compartir su tiempo de manera voluntaria para el apoyo de esta capacitación, en la cual hemos tenido información muy importante, ¿verdad? De igual manera, agradecemos a cada uno de ustedes por acompañarnos al final de este webinar. Tengan todos muy buenos días y siempre notificarles pues que este video va a ser subido posteriormente al canal de YouTube del Ministerio de Economía, pues para que ustedes tengan la información completa y tengan una información complementaria para poder realizar su trabajo de la mejor forma. Tengan todos muy buenos días y bendiciones.